Antes de comenzar, en la descripción del video les dejo el link a otro video explicando qué se necesita para que una Biblia sea 100% católica, libre de error doctrinal. Bienvenidos a Dudas Aclaradas. Mito número 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ese la palabra un no aparece en el original griego por ningún lado. El artículo 1 no existe en el griego, por tanto no se debe utilizar para una traducción al español. Veamos esta Biblia de Jerusalén, super católica, aprobada y sellada por el magisterio con el Nilostat y el imprimatur. Veamos el primer texto, ahí muy cerca de Juan 1.1, Juan 1.6. Dice, hubo un hombre. Interesante, utiliza el término un, aunque no exista en el griego. Vemos Juan 4.19, dice, un profeta, y vuelve a añadir el artículo indefinido un. Y Mateo 8.9, donde dice un subalterno. Vamos a utilizar el texto griego en Nestle Aland 28, edición 28. Juan 1.1 dice en arge en hologos. Esta palabra que aparece aquí, arge, si no va acompañada del término apo, eso quiere decir que se convierte en la siguiente frase o en la siguiente traducción. En la eternidad existía o estaba el verbo o la palabra. Pongamos un ejemplo aquí en Juan 8.44. Dice, Equenos antropóctonos en apo arges. Entonces, como no aparece esta palabra apo arges, entonces significa que es atemporal, o sea, es eterna. Veamos algo interesante. Veamos lo que dice la Septuaginta griega aquí en Génesis 1.1. En arge epoisen joseos ton uranon kai tengen. Esto quiere decir entonces que porque no aparece el término apo en el principio, acá, antes que la palabra arge, eso quiere decir que los cielos y la tierra existían desde la eternidad. Algo que no tiene lógica, ya que fue en el principio que Dios los creó. Dicen que poner la palabra Dios en minúscula es totalmente incorrecto. Tenemos que recordar que los manuscritos antiguos del griego no contienen minúsculas. Todo era escrito en mayúsculas. Hasta el mismo Satanás, en 2 Corintios 4.4, se le pone Dios en mayúscula. Entonces no es de escandalizarse. Por eso lo que aquí nos importa es lo que enseña dicho contexto. Veamos los siguientes textos griegos. Tyndale House Cambridge, Sociedades Bíblicas, Quinta Revisión y Nestle Aland 28. Y veamos 2 Corintios 4.4. Vemos que aquí se utiliza la palabra Zeus con el mismo tamaño para Satanás y para Dios. Lo mismo hace Nestle Aland. Y lo mismo hace el texto griego de Tyndale House. Mito número 4. Se dice que en el principio estaba el verbo con Dios. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Bueno, claramente Juan 1.1 no enseña a tres personas. Enseña solamente a dos, Padre e Hijo, así como lo enseña la Biblia. Entonces, para que se crea que el Hijo es eterno igual al Padre, ¿cómo tendría que ser traducido Juan 1.1? Bueno, tendría que primero utilizarse las palabras aion y aionios, que significan eternidad o perpetuidad. Ahí, de hecho, el diccionario Strong en las palabras 165 y 166 explican que tienen como significado siglo, antigüedad, eternidad y perpetuidad. Pasemos a la Reina Valera 95. Por eso a Jesús siempre se le dan las características de primogénito de la creación, según Colosenses 1.15. Y ahora vamos a ir a lo que es la nácar columna, que en Apocalipsis 3.14 se le dice el principio de la creación de Dios. Ahora esta palabra gen, vemos que es un imperfecto de la 1510, la cual es eimi, y significa tú o yo. Y esa palabra gen significa estaba, y se puede también traducir en algunos casos por era. Por otra parte, muchos afirman que al decir estaba en el principio, esto hace a que esta palabra refleje la eternidad del verbo. Pero como explicamos anteriormente, no hay fundamento para esta afirmación, ya que Dios no tiene principio, y si se quisiera reflejar un concepto de eternidad, tendrían que aparecer las palabras aion y aionios, que son para eternidad. De lo contrario, solo muestran a este verbo al lado de su Dios en un tiempo determinado temporal, llamado
principio. Mito número 5. El verbo es abstracto según la unicidad y la palabra griega pros indica igualdad de un ser con otro. Veamos el diccionario Strong y veamos qué significa esta palabra pros. Es una preposición de dirección hacia, tener acceso o cercanía a lo que es algo o alguien. Aquí este logos estaba hacia Dios o cerca de él. Pero esta preposición no indica una igualdad determinada, sino solo una dirección o cercanía de un ser a un objeto o a alguien. Pongamos dos ejemplos. Marcos 6:30. Los apóstoles estaban dirigidos o junto a Jesús, proston Jesús. Y Mateo 14:29. Pedro se baja a la barca y se dirige hacia Jesús, proston Jesús. Por eso, lo que es la última cláusula de Juan 1:1 apoya esta afirmación que estamos dando, ya que si fuera lo contrario, y Juan hubiera querido afirmar que este verbo era el Todopoderoso, y que estas palabras griegas que hemos analizado, arge principio, gen estaba y pros dirigido hacia con, resaltan la eternidad de dicho verbo como todopoderoso, esta última cláusula indiscutiblemente tendría que terminar diciendo, número 1 como lo vemos ahí, kai joseos y el Dios, gen hoautos logos, era el mismo verbo, hoautos logos. Pero termina así Juan 1:1, por supuesto que no. ¿Por qué? Veamos número 1, que el último seos que está ahí arriba, donde aparece el signo de pregunta, no lleva un artículo definido. Y seos no es lo mismo que joseos. Dios no es lo mismo que el Dios. Y número 2, refuta al final diciendo kai seos en jo logos. Y Dios era el verbo, no el mismo verbo en jo autos logos. Por eso pasa a ser una cualidad de supremacía que tenía este verbo, Yeshua. Veamos ahora tres ejemplos, con la cláusula jo autos logos. Jo autos. Marcos 14:39, ton autos logo. Yeshua orando la misma palabra. Segunda Pedro 3:7, el apóstol Pedro hablando de lo que le espera a los impíos. To auton logo, la misma palabra. Y después vemos 1 Corintios 12:6, pero el mismo Dios. En este caso solo con D, una partícula primaria que significa pero o por otro lado. Ahora, ¿por qué tampoco es abstracto este verbo? Bueno, muy sencillo. Número 1. El texto completo lo enfatiza varias veces, convirtiéndolo en algo importante, además del Dios Todopoderoso. Número 2. Está en caso nominativo singular masculino, primera persona. Jo logos, el verbo palabra. Y número 3. Este verbo de palabra se le identifica con el Rey de Reyes, Yeshua. En Apocalipsis 19:13 se le da características del jinete blanco, teñido en sangre, su vestimenta en rojo y se llama palabra de Dios, y el 16 lo conoce como Rey de Reyes. Mito número 6. Este texto no puede ser traducido por un Dios, ya que no hay base de gramática. Vamos a demostrar lo contrario. Primero, para que no se les haga tan difícil, traten de identificar al sujeto de la oración y después encontrar las siguientes características. Estas son solo 3 características de varias formas con las que se puede traducir el artículo indefinido un. Número 1. Que exista una conjunción, adverbio o preposición que forme una unión dentro de la oración. Número 2. Que en la oración haya un predicado nominal sin un artículo definido. Y número 3, que este predicado esté antes de un verbo copulativo, ser o estar. Vemos que aquí Juan 1:1 cumple los 3 requisitos. Kai, conjunción, seos, predicado nominal sin el artículo definido, y gen, que es el verbo copulativo, ser o estar. Tan solo con que se cumpla 2 de estas características se puede traducir el artículo indefinido un. Veamos a continuación Mateo 8:9 en este interlineal. Conjunción copulativa kai, antropos, predicado nominal sin artículo definido, y eimi, verbo copulativo, ser o estar. ¿Y cómo lo traducen? Bueno, un hombre, y cumple los 3 requisitos. Todo el siguiente material que vamos a ver también lo cumple, y lo traduce por el artículo indefinido un. Torres Amat Católica, Biblia de Jerusalén Católica, Nueva Versión Internacional Protestante, Biblia Latinoamérica Católica, Nueva Biblia Española Católica, la Biblia de Nuestro Pueblo Católica,
Ahora vayamos a Lucas 19:22 y vemos que este tiene conjunción hoti, antropos, predicado nominal sin artículo definido, y el verbo cooperativo ser o estar. Cumple también los 3 requisitos y lo traduce por un hombre interlineal. Ahora vemos el material que también traduce el artículo indefinido, este que vemos acá. Ahora por último vamos a Mateo 8:2. Aquí está conjunción kai y, ¿verdad? Y después letros, que ese es el predicado nominal sin artículo definido, y también lo traduce por un leproso. Y este cumple 2 características de 3, así que cumple con los requisitos. Y todo este material también traduce el artículo indefinido un. La Reina Valera en Salmo 8:5 dice que Jehová hizo menor a Yeshua que los ángeles en esa profecía mesiánica. Y en este texto aparece el término hebreo Elohim, que se le aplica a los ángeles y también a Dios. Pero vea cómo se le aplica a Dios, por medio del famoso artículo definido. Entonces, con base a esto, los ángeles son seres divinos. Y la otra pregunta es, ¿se puede traducir este texto diciendo que Yeshua fue hecho menor que un Dios, dándole divinidad y cualidad de Dios también a los ángeles? Veamos todo el siguiente material, católico y protestante, que lo traduce por un Dios o seres divinos.